colgado en nuestros canales y para que nos sirva pues de consulta para futuras ocasiones. Si alguien de pronto tiene algún inconveniente con que la reunión esté siendo grabada, pues por favor nos lo hace saber para detenerla inmediatamente. Las preguntas, les pedimos por favor que nos las copien en el chat y nosotros al final dedicamos un espacio para responder todas las preguntas. Las memorias del webinar estarán siendo compartidas a los correos en los que ustedes se inscribieron a este webinar más o menos una semana después. Y de igual manera queda publicado en nuestro canal de YouTube, pues para que ustedes lo puedan tener de consulta, ¿cierto? Y los invitamos, por supuesto, a seguirnos en todas las redes sociales para nuestro webinar, que el próximo mes será de huella hídrica. Juanca, vos me corregís, por favor. Sí, va a ser de economía circular aplicado al agua, más que Aplicado de al huella agua. hídrica. Ah, perfecto. Gracias. Listo, entonces, iniciando, pues lo primero es que muchos de ustedes seguramente nos conocen y muchos de ustedes son nuestros clientes y aliados estratégicos y hemos estado acompañándolos en varios de sus procesos. Para los que no, nosotros somos Gaia. Somos una empresa cuya misión y visión, cuya visión es trabajar con pasión por un planeta sostenible. Digamos que es lo que nos mueve y es lo que realmente nos impulsa con mucho ánimo a trabajar en el día a día. Somos un equipo multidisciplinario que nos enfocamos en varias líneas estratégicas en temas de ambiental, entre ellas el tema de cambio climático, con análisis de ciclo de vida, con medición de la huella de carbono, con carbono neutralidad, con planes estratégicos de sostenibilidad, con implementación de declaratorias ambientales de producto. Tenemos en todo el tema del agua, digamos que toda la gestión del recurso hídrico como tal, pues desde el tratamiento del sistema como tal hasta la aplicación de diferentes herramientas y metodologías para garantizar esa circularidad o esa economía circular en el recurso, ¿cierto? En el tema ambiental, pues trabajamos en temas relacionados con licenciamiento, trabajamos en todo lo que tenga que ver con departamentos de gestión ambiental, digamos que acompañando a las organizaciones, pues, no solo al cumplimiento de la norma, sino al paso más allá del cumplimiento de la norma, que es la implementación de estrategias que se puedan sostener en el tiempo. Entonces, pues, estos somos nosotros, somos un equipo pues, que nos apasiona mucho el tema ambiental y pues que si ustedes están acá, muy seguramente también están contribuyendo y trabajando con nosotros con pasión por un planeta sostenible. Antes de Santi, se me olvidó a la final presentarte, mencioné el nombre, Santiago, eh, va a estar con nosotros el día de hoy en el webinar. Santiago es profesional ambiental, es ingeniero ambiental, yo creo que sabe mucho más de PMs que nosotros, es quien ha implementado muchos PMs, así que hoy es nuestro experto en planes de movilidad empresarial sostenible y va a estar compartiendo pues como el espacio del webinar con nosotros, pues con Juanca y conmigo. No sé, Santi, si quieres decir algo, ahorita pues está bien. Sí, buenas tardes. Bueno, agradecerte por la presentación y tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de adquisición de conocimiento y aclaración de dudas. Espero que sea algo muy ameno y que se lleven bastantes conocimientos en la tarde de hoy. Gracias, Santi. Bueno, entonces bienvenidos a nuestro webinar de... No sé qué le pasó. A nuestro webinar de Plan de Movilidad Empresarial Sostenible. Entonces se me chisporroteó. Ya, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, como les decía al principio, pues, nosotros con muchos de ustedes hemos venido trabajando desde el cierre del año pasado, como
en el seguimiento a la estructuración o a la publicación por parte de la Autoridad Ambiental de los planes de movilidad empresarial sostenible. El plan de movilidad empresarial sostenible es un plan que permite a las empresas identificar esas consecuencias ambientales o esos impactos ambientales enfocados en calidad del aire hablando de calidad del aire que generan, digamos que derivados de lo que es el viaje de los trabajadores o lo que es el desplazamiento de los trabajadores de todos los, pues, de los trabajadores de la industria, de mi industria en específico, desde y hacia su lugar de destino, ¿cierto? Pues dicho de otras palabras, es un plan que le permite a las empresas poder medir no solamente la huella que está derivada de su proceso productivo, sino que cómo ese proceso productivo, pues con la interrelación que tiene en el área metropolitana, enfocada principalmente a la movilidad, cómo afecta o no afecta la movilidad, ¿cierto? Este plan, o digamos que esta estrategia de movilidad empresarial sostenible, no es nueva. Esta estrategia está desde el 2014, 2013, es decir, que ya casi vamos a usar 10 años de planificación y de estructuración de los modelos. Acá para hacer un poquitico de historia, todo esto nace en el PIGECA. El PIGECA es el Plan Integral de la Gestión de la Calidad del Aire, y eso pues se traduce en la hoja de ruta que tiene el área metropolitana y sus 10 municipios del área metropolitana para abordar la problemática en la contaminación del aire. Pues digamos que para poder medir el impacto que tiene la actividad productiva del área metropolitana con todos los actores que tiene en la calidad del aire. Y ellos cuando construyeron ese PIGECA, pues, digamos que ese PIGECA es de donde sale el pico y placa, de donde sale la restricción a algunas industrias que tienen fuentes fijas, en donde sale los planes estratégicos de cambio de la modalidad de la estructura del parque automotor público, es decir, el Metro Plus, el metro, el tranvía. Digamos que todos son directamente derivados de ahí, y lo que busca finalmente es que todos los actores se puedan comprometer para alcanzar unas metas y que esas metas nos permitan pues salvaguardar la salud pública y proteger el ambiente, ¿cierto? Entonces digamos que como contexto está ese PIGECA a su vez está derivado desde gobierno nacional. Digamos que el gobierno nacional ha venido creando unas estrategias. Acá miramos que la resolución 2254 del 2017, que es a nivel nacional, pues define la norma de calidad del aire para el país y establece unos ajustes, primero progresivos y unas metas. Entonces, lo que hacen las autoridades o lo que hacen las corporaciones autónomas es empezar a definir esa meta. Posterior a ello, viene el COMPES 3191, que es la Política Nacional de Movilidad Urbana y Regional, y posterior a ello sale el 3994 y el 3943, digamos que reiteran la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adicional a ello fijan al transporte como un eje fundamental en la acción para lograr dicho cometido. Digamos que dentro de todo ese marco, volvemos al PIGECA. Pues les decía que el PIGECA es ese plan rector, y dentro de ese plan rector pues está el eje temático número 5, que seguramente es muy mentado por todos los que han participado de ese plan. Dentro del PIGECA no siempre va el eje 5, que es industria y servicios, en donde están específicas todas esas estrategias de implementación de movilidad sostenible, no solamente para la industria, sino para todo el área metropolitana. Entonces, si bien hoy vamos a estar desarrollando una norma que es nueva, pues una norma que está caliente porque apenas fue publicada la semana pasada, hace 15 días, pues es un trabajo que se ha venido estructurando desde hace tiempo y que conserva algunas raíces desde el 2017.
en el 2017, junio del 2017, sale la resolución metropolitana 1379. Esa es la resolución metropolitana del PMES que nos acompañó hasta hoy, hasta ahorita que salió la 1376. Y digamos que lo que hizo la 1379 fue establecer las directrices de pilotaje. Pues yo sé que el nombre real no es ese, pues porque finalmente era una resolución metropolitana de obligatorio cumplimiento, pero que le sirvió a la autoridad ambiental para poder establecer cuáles eran esas metodologías de movilidad que tenían las industrias dentro del área metropolitana, ¿cierto? Entonces, ese es interesante. Lo segundo es que esa resolución 1379 tuvo una modificación en el 2018 a través de la resolución metropolitana 171. Esa modificó parcialmente los tiempos de la resolución 1379. Posterior salió la 2036 del 2019, también modificaba la 1379 en el tema de la meta. Pues ahí ya no nos hablaban del 20, sino que nos hablaban del 10. En el paso número 4 fue una comunicación oficial que tuvimos en el 2020, donde hablábamos del primer periodo de ejecución de las estrategias. Digamos que ese era como el primer momento en donde íbamos a poner a prueba la 1379, y pues ya hoy que estamos hablando, pues tiene fecha de abril, pero en realidad salió en mayo, de la 756, perdón, que es la que nos va a regir durante los próximos 7 años, y por medio de la cual se crean unos nuevos lineamientos técnicos para la adopción, formulación e implementación de los planes de movilidad empresarial sostenible, y se dictan otras disposiciones. Ese es de alguna forma el camino que hemos venido recorriendo con esta norma. Digamos que acá ya en el objeto como tal de la norma, la resolución 756, es que crea unos lineamientos técnicos, y 2 diapositivas más adelante vamos a ver de manera puntual cómo cambian esos lineamientos, digamos que cambia entre una resolución y otra, ¿cierto? A mí me parece acá muy importante, digamos que contando esta historia que tenemos, es de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Porque muchas veces vemos las resoluciones como una carga, si en realidad resultan ser una carga para muchas organizaciones, pero pues que al final tienen un propósito y que tienen un bien común y que responden a una planificación que tienen las autoridades. Y pues, para el caso de nosotros que tenemos una situación puntual, desde el punto de vista de la geografía de nuestro territorio, con contaminación del aire y con periodos de contaminación atmosférica. Entonces, pues es entender que esto está impulsado en unas metas y en unos objetivos de reducción de la contaminación atmosférica que están derivados en ese plan rector que llamamos PIGECA, y que no somos solos, que ha venido impulsándose con el sector público, que ha venido impulsándose con otros elementos como la planificación urbana, como los planes de ordenamiento territorial. Les decía ahorita, la construcción de los sistemas intermodales de transporte. Entonces, no sé, el sistema público de bicicletas, el sistema público de transporte, el metro de la 80, y digamos que todo finalmente es un conjunto. El seguimiento que le hacen a las industrias, o que nos hacen a las industrias en fuentes fijas y en el control de los equipos y todo eso. Entonces, digamos que todo es un bien común y todo está interrelacionado y que busca metas específicas, ¿cierto? ¿A dónde vamos? Vamos al 2030. En el 2030 tenemos unos objetivos puntuales de reducción de la meta, pues de reducción de la contaminación de la calidad. Y adicional a ello, pues yo quería dejar digamos que sobre la mesa, como un mensaje de autocuidado. Pues hemos visto últimamente el tema de los accidentes desbordados, en especial el tema de los accidentes con la movilidad en motocicleta, pues que nos ha venido afectando mucho a todos.
Entonces, pues también, digamos que a través de estos espacios impulsar la movilidad no solamente sostenible, sino también la movilidad segura y como pensar muy bien en cada uno de los momentos, las decisiones que tomamos, pues porque puede que hayan unas decisiones que no sean necesariamente reversibles. Unas decisiones terminan mal, ¿cierto? Estos son algunos de los logros alcanzados de este primer piloto. Esto pues es tomado de manera textual del área metropolitana. Se lograron vincular durante ese primer piloto 2018, 2021, pues corte del 2021, 423 organizaciones. No sé si lo recuerdan los que lo hicieron, que se hacía a través de unas encuestas de origen-destino, en donde se empezaba a sensibilizar colaboradores. Estos fueron 311.000 colaboradores que se pudieron vincular. Digamos que el 94% de esas organizaciones fueron privadas, el 6% fueron públicas, entonces de alguna manera muchas de estas organizaciones ya saben como cuál es el camino que se debe recorrer. Hoy estamos, digamos que en un paso más allá, hoy el área metropolitana, y si de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, eh, la semana pasada publicó una encuesta origen-destino. Esa encuesta origen-destino la hicieron a través de Big Data. Es la primera vez que hacen un ejercicio de estos a nivel nacional. Y es que hicieron seguimiento a la telefonía móvil para evaluar cómo se desplazaban las personas y cuáles eran, digamos que los sitios o ese origen-destino que tenían las personas. Encontraron datos muy interesantes. 10.5 millones de viajes hacemos al día. De esos 10.5 de millones de viajes que hacemos al día, pues seguramente la mayoría está enfocado en trabajo y en estudio, y lo hacemos a través de diferentes medios: el transporte público, el vehículo particular, la moto, la bicicleta. Crecieron mucho los viajes en bicicleta y crecieron mucho los desplazamientos a pie. Entonces esos son datos pues, que me parecen muy relevantes y que me parece que son logros que pues, hay que reconocer, en este caso, la implementación del plan. De dónde, o más fácil que cambia entre ambas resoluciones, pues digamos que la meta de reducción para esta normatividad, que ya la vamos a ver de manera puntual con Santi, tiene una reducción del 20% y se va a medir cada 2 años. La autoridad ambiental recomienda usar las herramientas establecidas en la resolución. Acá les adelantamos que va a cambiar la encuesta de origen-destino publicada por la autoridad. Estábamos intentando conseguirnos el borrador, no sé si lo podamos publicar ahorita, pero pues en la anterior encuesta, Santi ahorita me corrige, teníamos 47 preguntas, en esta tenemos 24, 25, entonces pues digamos que el espíritu de la norma continúa siendo evaluar esa encuesta origen-destino, pero pues ya tiene menos preguntas, que hacía muy difícil desarrollar esa encuesta, ¿cierto? Los factores de emisión seguirán siendo calculados bajo el modelo utilizado por la autoridad ambiental. Es decir, ustedes saben que como vamos a medir emisiones, pues esas emisiones están evaluadas o están medidas, cuantificadas en un factor de emisión que tiene la autoridad ambiental, ¿cierto? Y ese factor de emisión que tiene la autoridad ambiental, pues va a seguir siendo, y lo que hacen es que cuantifican en el desplazamiento que yo hago, pues el consumo de combustible dependiendo del vehículo y dependiendo las horas y dependiendo de ese consumo de combustible, pues que se fija ese diagnóstico. Tienen un documento de formulación de plan MES que estará disponible en la plataforma B5. Se contará con indicadores durante la ejecución, ya lo vamos a ver muy a detalle, pero durante la ejecución tenemos, digamos que, unas metas y unos seguimientos específicos y unos indicadores de monitoreo y avances del cumplimiento del plan, que eso no lo tenía el anterior, sino que vos cada año ibas y presentabas el resultado y pues ya ahí uno miraba si cumplía o no. Ahorita como estamos a 2030, pues ya lo tenemos más, digamos que con un seguimiento más específico por parte de la autoridad. Voy a dar paso a Santi. Santi nos va a compartir como todos los componentes del ciclo del plan MES.
Santi, voy a dejar la presentación para que tú presentes. Listo, perfecto, sí. Listo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí. Listo, perfecto. Voy a retomar donde dejó Olfer. En esta segunda parte nos vamos a enfocar en todo el tema de qué se requiere para la elaboración de un plan de movilidad empresarial sostenible, pero antes de abordar todo el tema de la elaboración, vamos a centrarnos en el artículo 5, que establece que para el año 2023, hasta el 30 de julio de esta vigencia, se debe erradicar un documento que exponga las estrategias de movilidad sostenible que continúan vigentes desde la implementación del PMES. Este documento se debe erradicar a través de la página web del área metropolitana en el portal de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes con asunto que diga documento Cultura Plan MES, y ahí se van a radicar todo el tema de las estrategias que se continúan vigentes. Recuerden que para las organizaciones las estrategias se empezaron a desarrollar a partir del año 2018 y tuvo cierre en el año 2022. Es importante también aclarar que las organizaciones que no se vincularon en la primera etapa, es decir, cuando inició todo el tema de la resolución anterior, la cual nos regía desde el año 2018 hasta la terminación que fue en el 2022, deberán de presentar o deberán de formular el plan de movilidad empresarial sostenible junto con las demás empresas que van a iniciar su línea base, es decir, lo deben realizar para el año 2024. En el caso de las empresas que no hayan brindado continuidad a las estrategias, pero que sí se encuentren vinculados, es decir, que notificaron ante el área metropolitana durante el periodo 2018 y 2022 planes de movilidad, realizaron seguimientos, pero por X o Y razón no desarrollaron estrategias o no las continuaron, deberán de presentar a través del mismo portal un documento en donde expongan o expliquen por qué no se les dio continuidad a todo el tema de las estrategias de movilidad empresarial sostenible. El foco principal del plan de movilidad empresarial sostenible es alejar de los métodos de transporte tradicionales y atraerlos hacia alternativas mucho más sostenibles, es decir, cambiar el uso del vehículo individual y atraer a los colaboradores a que se movilicen o se transporten en mecanismos mucho más sostenibles como movilidad activa, como transporte público, hacer uso racional del transporte particular, a generar también una cultura de movilidad que básicamente pues, nos permita obtener una disminución en cuanto a la generación de dióxido de carbono equivalente por la forma en que se está transportando cada uno de los colaboradores de la organización. Ahora sí nos vamos a adentrar un poco en cada una de las etapas de la elaboración de un plan de movilidad empresarial sostenible según los nuevos lineamientos. Entonces es importante también indicarles que este plan de movilidad empresarial sostenible se realiza a través de 5 actividades principales. La primera es planeación, la segunda es ejecución, la tercera es seguimiento, la cuarta evaluación y actualización y la quinta es el cierre. En esta presentación, o bueno, en esta diapositiva vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la planeación, que se entiende como la fase inicial de la segunda etapa del Plan MES, es decir, la segunda etapa que comprende desde el año 2024 hasta el año 2030. Para desarrollar esta etapa de planeación, el primer paso es un compromiso por parte de la alta dirección. La alta dirección serán los responsables de manifestar su compromiso expreso en el desarrollo del plan de movilidad. Es decir, cuando se esté haciendo toda la formulación que se va a hacer a través de la plataforma del Sistema de Información Metropolitano versión 5, SIM versión 5, se tendrá un apartado, un cuadrante habilitado en donde se debe diligenciar un párrafo que va a exponer el compromiso de la alta dirección. Para la alta dirección existen diferentes responsabilidades, dentro de las cuales se establece una que es fundamental y es seleccionar el promotor de movilidad sostenible.
se deben definir también todo el tema de los objetivos del plan de movilidad, se deben de ofrecer a los colaboradores estrategias de movilidad sostenibles que sean acordes a las características socioeconómicas y que también sean acordes a la infraestructura que tenga disponible la organización. También tienen una responsabilidad mayor, que es difundir todo el plan de movilidad empresarial sostenible a cada uno de los colaboradores para que empiecen a adoptar mecanismos o estrategias de movilización mucho más acorde a lo planteado en el plan de movilidad. Luego de tener ya un compromiso de la alta dirección, se debe designar un comité rector de movilidad empresarial sostenible, que será el encargado de elaborar, impulsar y monitorear el desarrollo de los planes de movilidad empresarial sostenible al interior de la organización. Dentro de las funciones se tiene el seguimiento del plan, de las estrategias pactadas en el plan de movilidad empresarial sostenible. Aquí hay que hacer un paréntesis importante, y es que este comité yo lo puedo unir a un comité ya existente, como un comité paritario de salud, como un comité de seguridad vial, o comités que se encuentren estructurados en la organización que sean similares. Como les decía, las funciones no solo incluyen apoyar a la alta dirección, sino también hacer la supervisión y seguimiento de todas las actividades, promover a la gerencia de la organización de reportes sobre cómo va todo el tema de la implementación, notificar los indicadores, analizar los indicadores y desarrollar nuevas estrategias encaminadas a lograr una reducción de las emisiones de dióxido de carbono equivalente, que es lo que evalúa el plan de movilidad empresarial sostenible. Luego de que yo realizo un compromiso de la alta dirección, designo el comité rector de movilidad sostenible, se elabora un diagnóstico. Este diagnóstico, en este diagnóstico se identifican las condiciones bases de movilidad de la organización y las preferencias de movilidad de los colaboradores. Este diagnóstico está conformado por 3 encuestas. Digamos que la estructuración de las encuestas no cambió con respecto a la normativa anterior. Lo que cambiaron fueron las variables, pero se siguen manteniendo 3 encuestas. Encuesta de sitio, que permite identificar las condiciones del entorno, infraestructura, recursos y programas de movilidad que se vienen desarrollando, que son existentes. Y también se tiene una encuesta de movilidad de colaboradores, que es donde se evalúan todas las variables origen-destino. Dentro de la encuesta de sitio se deben de revisar parámetros como información general, nombre del promotor de movilidad, celdas para vehículos individuales disponibles, si se tienen celdas para la recarga de sistemas eléctricos, si se tienen condiciones de bienestar como duchas, si se tienen incentivos, cómo son el tema de la seguridad, luces en la zona donde se encuentra la organización, si tiene senderos para transitar en movilidad activa, como es todo el tema de bicicletas. Y en la encuesta de movilidad de colaboradores se evalúa todo el tema de cuál es el método de transporte que utiliza, a qué horas inicia el viaje, a qué horas llega a la organización, cuántos días a la semana se transporta para llegar a la empresa, que eso nos va a permitir sacar el cálculo o la huella de carbono generada por cómo se mueven los colaboradores a través del transporte. Hay otra encuesta que quizás no le aplique a muchas organizaciones, y es la encuesta de rutas empresariales. Esta encuesta de rutas empresariales pide información sobre cantidad de rutas, origen y destino de la ruta, modelo del vehículo utilizado para la ruta, cilindraje, combustible y demás información que van a permitir cuantificar el factor de emisión. Pero como les digo, solo aplica para las organizaciones que en estos momentos o más adelante pretendan desarrollar rutas empresariales para disminuir la huella de carbono. Dentro de la fase de planeación hay un componente fundamental, y es definir la muestra o la población, con el fin de que sea una cantidad representativa y que refleje la realidad de la empresa en términos de movilidad. En el caso de las organizaciones que cuenten con multiplicidad de sedes o instalaciones, deberá calcularse para cada una de estas. Es decir, si yo tengo varias sedes dentro de el área metropolitana, en jurisdicción del área metropolitana, deberé de calcular la
muestra para cada una de ellas. El plan de muestreo debe ser simple, básicamente es un método estadístico donde tenemos diferentes variables. P y Q representan la proporción de la población y su complemento, es decir, la variancia, se toman como datos de 0.5. E sería el error máximo permisible, que es de 0.5, es decir, el 5%. Z la confiabilidad, que es del 1.96, y N sería pues el total de la población o el universo que nos va a permitir obtener cuando aplicamos esta fórmula. Como les decía, el método que se utilizar debe ser aleatorio simple, que puede ser a través de un mecanismo manual, es decir, yo incorporo diferentes fichos dentro de una bolsa y saco una cantidad, y eso serían a través de un listado de los colaboradores que tengo al interior de la organización, serían todos los colaboradores que tendrían que costar. O lo puedo hacer a través de la herramienta Excel, que es tener el listado de los colaboradores de mi empresa, utilizar la fórmula aleatorio entre inferior y superior, y él ya me va a determinar a cuáles de esos que se encuentran en la lista debo realizar la encuesta de movilidad. Eso me va a permitir que no se generen sesgos a la hora de realizar las encuestas y tener un dato mucho más acertado. Regálame un segundo, por favor. Continuando con todo el tema del plan de movilidad, se deben definir también estrategias. Se deben definir estrategias en 5 grupos estratégicos que estableció la autoridad ambiental, en este caso el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los 5 grupos estratégicos es movilidad activa, transporte público, optimización de los tiempos de desplazamiento desde el lugar de origen hacia el lugar de trabajo, racionalización del vehículo particular y fomento de una cultura sostenible. En esta presentación pueden ver algunos de los ejemplos que pueden desarrollar las organizaciones con respecto a cada uno de los componentes. En movilidad activa tenemos financiación de bicicletas, beneficios o incentivos, adoptar la ley 1811 que habla sobre beneficios para las personas que se transporten de forma activa desde la casa hasta la organización, rutas seguras, incorporación de cicloparqueaderos. Dentro del transporte público tenemos estrategias como gestionar con la autoridad ambiental cívicas corporativas, subsidios de transporte diferentes a los que se encuentran regulados por la ley, información de rutas y paraderos. Dentro de la racionalización del vehículo particular tenemos aplicaciones para incentivar el uso compartido del vehículo, pico y placa empresarial, reducción de celdas de estacionamiento, capacitación en conducción ecoeficiente. Para reducir el número de viajes tenemos alternativas como trabajo en casa, teletrabajo, flexibilidad horaria, horarios escalonados, incentivos, y para fomentar una cultura de movilidad, esto data de todo el tema de capacitaciones. Empezar a realizar capacitaciones sobre la importancia de la movilidad sostenible, cómo podemos movernos de forma sostenible, y también cómo cada colaborador contribuye a la disminución de la huella de carbono organizacional por cómo se mueve. El área metropolitana definió unas estrategias de movilidad sostenible según el radio en donde me encuentre. Entonces, para las personas que, digamos, viven cerca de la empresa o que se encuentran en un radio inferior, esperen que no veo, a 5 kilómetros, establece desde 5 kilómetros que se puede utilizar todo el tema de movilidad activa, como caminar, bicicletas, scooter, y así sucesivamente se va yendo hasta tener la última estrategia de movilidad, que sería utilizar el vehículo de forma individual. Para esto se pueden implementar muchas estrategias, hay aplicaciones que permiten el uso compartido del vehículo, hay herramientas que también permiten registrar todo el tema de movilidad activa. Luego de que yo defino toda la fase de planeación, sigue una fase de ejecución. Y esta fase es transversal a los periodos comprendidos entre enero de 2023 y diciembre de 2030. Aquí tenemos en esta fase de ejecución diferentes parámetros o variables que se tendrán que evaluar. Una es la socialización.
Es decir, se debe realizar una actividad o un lanzamiento de PMS en donde yo le informe a los colaboradores sobre las estrategias que se están implementando, cómo contribuyen a la disminución de la huella de carbono, cuál es la meta que pretende alcanzar la organización, por qué es importante el cumplimiento y por qué son importantes ellos en el cumplimiento de esa meta. Lo segundo es el tema de la ejecución de las estrategias. Entonces, no solo es establecer cuáles estrategias voy a desarrollar, claramente que se acomoden a la realidad de la organización, sino también empezarlas a ejecutar. Lo tercero sería todo participar en las mesas de sinergia y conocimiento. Estas mesas de sinergia y conocimiento las va a empezar a realizar el área de movilidad del AMBA, en donde se van a poder llegar a acuerdos, en donde se va a validar cómo va todo el proyecto del plan de movilidad, cómo van las metas de cumplimiento, cómo va el primer periodo de implementación, y luego ya pasa a una fase de presentación de las evidencias, que es las que ya les voy a explicar a continuación cómo sería esa fase. Entonces, si bien tocamos los dos primeros componentes, como les decía, hay 5 componentes. El componente 3, que es seguimiento, y el componente 4, que es evaluación y actualización, digamos que se manejan como un mismo componente que tiene 2 etapas. Unas etapas se desarrollan en años pares, otra etapa se desarrolla en años impares. Entonces, partimos del año 2023, donde a más tardar el 30 de julio tendremos que presentar un informe con las estrategias que continúan vigentes. Luego de eso, iniciamos en el 2024 una etapa de formulación. Cuando pase la etapa de formulación, que aquí es donde tendré que aplicar todo el tema de las encuestas de sitio, encuestas de colaboradores y encuestas de rutas para lo que aplique y definir las estrategias de movilidad, pasaré a una fase de seguimiento que será el año 2025. En esta fase tengo que hacer monitoreo a los indicadores de impacto de los 5 grupos de estrategia. Recuerde que son movilidad activa, transporte público, optimización del vehículo, optimización de los tiempos de desplazamiento y fomento de una cultura sostenible, además de presentar un informe. Luego de que realizo esa fase de seguimiento, continúo con una fase de actualización o de evaluación y actualización, que es presentar el informe de las estrategias ejecutadas. Aquí nuevamente vuelvo y realizo las encuestas, defino nuevas estrategias, elaboro un nuevo documento y lo radico ante la autoridad. Luego de eso, se viene nuevamente para el año 2027 una etapa de seguimiento. Para el año 2028 se debe realizar nuevamente otra vez las encuestas, definir nuevas estrategias. Para el año 2029 se hace el seguimiento y en el año 2030 se hace el cierre, que es presentar el informe de las estrategias ejecutadas, asistir a las mesas de cierre, asistir a los eventos de socialización. Esto es importante porque cuando se genere el cierre van a darle certificados a las empresas que aportaron una reducción gradual de las emisiones en cada uno de los 5 grupos, van a resaltar el trabajo también de las personas que están dentro del Comité de Movilidad Empresarial Sostenible. Aquí es importante algo, y es que yo en la etapa de evaluación, que es cada 2 años, 2026, 2028, tendré que demostrarle a la autoridad ambiental una reducción del 20%. Recuerden que antes en la anterior resolución teníamos una reducción del 10% para el primer año de implementación y del 20% para el segundo año. Ya para este año es cada 2 años tenemos que, o a partir de este año, cada 2 años tenemos que presentar una reducción del 20%. Esta reducción se debe establecer de acuerdo a la línea base. Entonces, mi línea base del 2024, en el 2027 tendré que presentar una reducción de, en el 2026 tendré que presentar una reducción del 20%. Cuando realizo en el 2026 nuevamente mi línea base, esa reducción va a tener que ser del 20%, pero de la nueva línea base, no de la que construí en el 2024. Quiero ser como muy preciso con eso. La información se debe presentar en los 5 primeros meses de cada año, es decir, desde el 1 de enero hasta el 30 de mayo, 31 de mayo, perdón. Digamos que aquí hay
dos cosas que se deben de mencionar de forma importante, y es que la autoridad ambiental contará con un plazo de 45 días una vez se radica el informe, 45 días calendarios, para notificar a la organización si aprueban o si le hacen devolución del documento. En caso de que le realicen devoluciones, la organización requerida tendrá que hacer la modificación del documento y contará con 30 días calendario para volver a presentar nuevamente la información ante la autoridad ambiental. Hay algo que es innovador con esta nueva resolución, y es que las organizaciones públicas y privadas que estén, digamos, ubicadas en el mismo sector y que contemplen un contexto urbano y de movilidad similar, podrán agruparse y presentar un único plan de movilidad empresarial sostenible. Aquí esta gráfica permite básicamente esquematizar si se incorporan estrategias de movilidad sostenible, cómo sería la reducción en la generación de dióxido de carbono equivalente por cómo se mueven cada uno de los colaboradores. Entonces, aquí contamos con un punto de partida, un trayecto de 3.6 kilómetros. Vemos que uno de los que genera mayor impacto es todo el tema del vehículo propio, que es básicamente como tener pegado atrás del carro 28 globos, y pues así se va reduciendo gradualmente dependiendo de la forma en que yo me movilice. Entre más sostenible sea, menor impacto ocasionará en el ambiente. Una de las estrategias más significativas es el trabajo en casa o teletrabajo. Cuando yo realizo teletrabajo o trabajo en casa, suponiendo un desplazamiento de 10 kilómetros al día, estoy disminuyendo la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que estoy generando. No voy a presentar tiempos de desplazamiento, a diferencia de que si me muevo en el vehículo propio, pues estoy generando alrededor de 2,3 kilogramos de dióxido de carbono equivalente día. Se van a tener tiempos de desplazamiento, va a haber un consumo de combustible que va a estar representado en dinero, pero también en emisiones. Como les decía, las metas o los planes de movilidad empresarial ya tienen una meta de reducción, que es el 20% de las emisiones de dióxido de carbono per cápita por cada 2 años. Esto es a lo que debe llegar la organización. Cada que se realice una nueva línea base o se actualice una nueva línea base, se tendrá que reducir el 20% de esa línea nueva, de esa línea base que es nueva. Hay un periodo de transición. Digamos que lo que se tiene que cumplir principalmente durante este año 2023 es exponer las estrategias que continúen vigente. Para aquellas empresas que no dieron continuidad, se debe erradicar un documento en donde expliquen por qué no le dieron continuidad, y las que no estaban, digamos, o desarrollaron un plan de movilidad en la primera etapa, pues ya se van a unir en la etapa que viene, que es en el año 2024. Básicamente esa sería como a grosso modo el desarrollo de la segunda fase. No sé, Olfer, si quieres intervenir en esta parte. De una, gracias Santi. Yo creo que muy clara la información, pues, y muy clara la exposición. Recordarles primero, pues, que si tienen alguna duda, inquietud o comentario o aporte que nos puedan dar, pues, con todo el gusto, lo estaremos respondiendo en unos minutos. Yo creo que acá más como retos y conclusiones y como un momentico, pues, como de reflexión con respecto a la norma. Es el primero, como conclusión, el PMS, entonces, para que se vayan como con el mensaje muy claro, aplica a organizaciones que cuenten con más de 200 empleados directos o indirectos dentro del área metropolitana, ¿cierto? Y cuando acá hablamos de directos o indirectos, en el artículo 4 de la resolución nos habla que los colaboradores directos son aquellos contratados para la prestación del servicio dentro o fuera de las instalaciones por medio de un contrato laboral, otro tipo que implique la prestación personal de servicio, ¿cierto? Es decir, todos aquellos que están vinculados directamente con la organización. Y los indirectos son aquellos contratados para la prestación del servicio dentro o fuera de las instalaciones a través de cooperativas de trabajo asociada y empresas de trabajo asociado.
Entonces acá está haciendo mucho énfasis en los trabajadores que están en misión temporal o los trabajadores que están, digamos que por prestación, pues que no necesariamente son fijos de la organización. Eso es importante tenerlo. Otra conclusión acá importante es que pues, es el PIGECA, el rector del Plan MES. Ese PIGECA hoy está hasta el 2030 y todas las estrategias que se encuentran allí descritas están alineadas a una estructura más robusta de nivel nacional. Entonces, pues al final todo está persiguiendo una misma meta. La evaluación y actualización para que la tengan muy en mente va a ser en años pares. Recuerden, inicia 2024, pues ya vamos a aclarar eso que está en las preguntas. 2023 vamos a desarrollar unas acciones, pero digamos que el fuerte de todo lo que vamos a desarrollar es hasta el 31 de mayo del 2024 tenemos plazo para radicar nuestro documento de plan mes y a ese documento de plan mes le vamos a hacer una evaluación y actualización cada 2 años, es decir, en los años pares, 2024, 2026 y 2028, pero le vamos a hacer un seguimiento al cumplimiento de las metas y al cumplimiento de los objetivos en años impares, 2025, 2027 y 2029. Entonces, me parece que par e impar se convierten en elementos claves de recordación para nosotros. ¿Qué más? Hay un tema muy relevante en los comités rectores de movilidad empresarial sostenible y es la participación de la gerencia, de las juntas o de los miembros de junta de cada una de las organizaciones, de los grupos primarios. Digamos que las personas que toman las decisiones en la organización y las personas que llevan las riendas de la organización son muy relevantes en la estructuración de la meta, muchachos. Esto no es un tema del ambiental. Digamos que ya pasó la fase o ya pasó la etapa en que la responsabilidad del cumplimiento de algunas obligaciones era netamente del ambiental y nosotros como ambientales nos teníamos que revolcar o nos teníamos que idear la manera en cómo íbamos a dar cumplimiento. Acá no. Acá la decisión de que la organización financie un medio de transporte sostenible no va a depender del ambiental. Acá la decisión de trabajo en casa o la decisión de extender las diferentes modalidades que nos puedan llevar al cumplimiento de la meta no necesariamente depende de nosotros. Entonces eso es muy importante y es muy importante que ustedes suban la voz de esta manera a la gerencia o a los grupos, pues porque va a determinar la forma en cómo se desarrolla este plan en estos 7 años. Nos pide el 20% de reducción. Ese 20% de reducción va a ser cada 2 años, en los años pares, en la evaluación y actualización de nuestro plan. Aún está pendiente por publicar, nos lo decía ahorita Santi, las encuestas origen-destino por parte de la autoridad ambiental. No cambia la forma ni el fondo. Van a cambiar las variables y eso es bueno porque digitar la información en las plataformas en esa plataforma era muy aburridor, pues cuando uno tenía, no sé, 400, 500 empleados y tenía que digitar la información, eso era una tortura, entonces puede que esto sea un poquitico más fácil y también busca, estoy viendo aplausos ahí, y también busca, le tocó, también busca que la autoridad ambiental, pues que nosotros seamos más digamos que más claros al momento de diligenciar la información. Lo decía Santi, también me parece muy bueno que haya una posibilidad de integración con otros sectores o con otras industrias que compartan mecanismos de movilidad. Esto puede, esto puede ayudar a que se trasladen recursos o que, se va a decir cualquier cosa, que cerca de mi centro, de mi sector, instalen un punto de bicicletas públicas o que cerca de mi sector podamos hacer cosas sencillas como un paso peatonal o como el establecimiento de unas nuevas rutas de transporte público, pues porque no llegaban, que pasa mucho.
Entonces yo creo que es a través de la integración y de la suma de esfuerzos que podemos hacer cosas muchísimo más grandes. Y lo último, y no menos importante, es que la invitación, ojalá, es que podamos durante estos 6 meses que nos quedan, es decir, 2023, podernos idear la forma de establecer unas encuestas origen-destino, unas encuestas de movilidad que nos puedan entregar información muy relevante. Pues a eso me refiero, que no sean encuestas con sesgos, que no sean encuestas que no nos brinden información a futuro, pues porque finalmente es un único plan y en ese único plan, pues la idea es que lo podamos hacer. Entonces, si bien, nuevamente repito, la norma dice que va a estar abierta la plataforma. Eso es una cosa muy importante. Hoy no está abierta la plataforma, va a estar abierta a partir del 1 de enero hasta el 31 de mayo del 2024. Es decir, que exactamente un año, pues vamos a tener estos 6, 7 meses de planificación. Y pienso yo que muy entrando el 2024, ojalá ya tener el documento elaborado, pues como para poder establecer unas acciones y unas metas muy específicas. Yo creo que eso resume en gran parte lo que vimos hoy de la presentación. Pues muchísimas gracias a todos por haber participado. No se nos vayan, que ya vamos a resolver todas las dudas y todas las preguntas. Algunas, Santi, yo te voy a estar ahí solicitando para que me ayudes a responderlas, y otras pues que considero las tengo, las voy a responder fácil. La primera es de Ana. Anita, un gusto que estés por acá si todavía estás, bienvenida. Ana nos pregunta, ¿el comité ambiental podría ser el mismo comité de movilidad sostenible? La respuesta es sí. Pues la idea es que el comité de movilidad sostenible sea ese equipo de trabajo, ese equipo que al interior de la organización se ponga a la 10 y haga seguimiento a la ejecución de mi plan. Entonces, sí, las empresas que ya tienen un comité ambiental o las empresas que ya tienen un comité de sostenibilidad, pues es el momento para que ellos se puedan impulsar y puedan ser parte, pues, como del tema de movilidad empresarial. Y muy importante, Ana, si dentro de ese comité ambiental de una vez puedes involucrar a las directivas de la organización, pues en este caso a la rectoría o a los coordinadores, para que puedan digamos que tener un seguimiento puntual de las metas. La segunda pregunta nos la hace Michael. Michael nos pregunta, primero, ¿cuál es el tiempo de adopción de la resolución? Michael, digamos que la resolución tiene un compromiso de entrega de las estrategias de movilidad sostenible, que las organizaciones que se inscribieron puedan declarar ante la autoridad ambiental, ¿cierto? Si tú tenías inscrito el plan de movilidad sostenible y tienes unas acciones, pues la autoridad ambiental está solicitando que les entreguemos esas acciones antes del 30 de junio. Si no, 30 de julio, perdón. Si no tenías el plan inscrito y si todavía no habías hecho el ejercicio de inscripción del plan, pues definitivamente no vas a tener acciones para mostrar, y en este caso pues no habría ningún inconveniente. Nosotros les tenemos que contar al respecto que teníamos la misma duda, y ahí voy a unir la pregunta que nos hizo Melissa. Melissa nos dice, perdón, fue Manuela. Manuela nos dice que qué información específica debe contener el documento que se debe erradicar con las estrategias antes del 30 de julio. Esta información la deben erradicar todas las empresas que participaron en la primera etapa. ¿Qué pasa si no se erradica? ¿Aplican multas o sanciones? Y nosotros hicimos, pues, como método de preparación para este webinar, pues, la llamada pues, directa a la autoridad ambiental. No sé, Santi, si tú nos cuentas más fácil, que tú estuviste en contacto, como el punto específico de esta pregunta. Sí,
Claro que sí. Bueno, para darle respuesta a Manuela, ¿qué información específica debe contener el documento? Básicamente lo que tiene que desarrollar es todo el tema de las estrategias que continúan vigentes para este periodo 2023, que digamos, se establecieron desde la línea base que fue en el 2018, se terminaron en el 2022, pero la norma era muy explícita y decía que hasta que no saliera la nueva normatividad, se tendrían que continuar con las estrategias de movilidad. Entonces, en esa información que se debe relacionar en la plataforma es las estrategias que continúan vigentes. Ahí dice esta información, todas las empresas. Sí, se supone que la deben de erradicar todas las empresas que participaron en la primera etapa, es decir, como les mencionaba, del 2018 al 2022. ¿Qué pasa si no se erradica? Aplican multas o sanciones. Importante en este caso es que relacionen un documento donde expongan por qué no le dieron continuidad a esas estrategias que venían desarrollando. Recuerden que la primera fase del plan de movilidad que se desarrolló nuevamente, les digo, en el 2018-2022, era una fase preliminar para establecer los lineamientos que vamos a tener a partir del año 2024. Entonces, esta fase no contemplaba sanciones, multas o requerimientos. Es importante que si no se dieron continuidad a las estrategias, radiques un documento explicando el por qué, pero digamos que no va a ser susceptible a generación de una multa o alguna sanción por parte de la autoridad ambiental. Pero ahí quiero complementarte, Santi, con una cosa, y es que cuando nosotros, digamos que les informamos a ustedes que no va a haber una sanción por parte de la autoridad ambiental, es porque la autoridad ambiental en los diferentes espacios que tuvo de socialización de la norma pasada, de la 1379, que fue como en junio del año pasado y en diciembre que hubo estos espacios de acercamiento con la autoridad que fueron públicos y que pues los están volviendo a hacer. De hecho, en este preciso instante la autoridad ambiental está haciendo el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros. Ellos dijeron eh, que no están como tan interesados en empezar procesos sancionatorios a quienes no lo hicieron, pero pues que definitivamente la norma estaba mucho más enfocada a generar cultura. Estoy hablando de la 1379. Esta 756, como les decía al principio, seguro ya es el cierre de, digamos que de ese pilotaje, de ese plan que ellos tenían de estructuración y pues es muy probable que ya esté. Ahora nosotros, pues evidentemente no podríamos asegurar si la autoridad ambiental sancione o no hoy. De todas formas, pues es una norma y siempre es bueno, digamos que no dar pie para que la autoridad ambiental te pueda hacer otros requerimientos adicionales. Entonces, nuestra sugerencia en este punto es que si tú estabas obligado, si tú presentaste el documento en la versión 1379, pues presentes esas estrategias de movilidad que desarrollaste y si no las desarrollaste con toda la tranquilidad del caso, porque no las desarrollaste, no teníamos presupuesto, pandemia, no alcanzamos a hacer la encuesta, cuando hicimos las encuestas observamos que, no sé, que no podíamos cumplirla, pues digamos que yo creo que acá es más importante la transparencia, pues que la información en sí misma, ¿cierto? Yo creo que ese también responde a la segunda pregunta que nos hacía Michael. El 30 de julio para las empresas que no participaron, pues lo acabamos de responder. Y el tiempo de adopción de la resolución es máximo el 31 de mayo del 2024. Todas las empresas objeto de esta resolución tendrán que estar radicando su plan de movilidad empresarial sostenible. Melissa Santi nos pregunta, ¿se debe presentar o contemplar un plan con estrategias proyectadas al 2030? Esa es muy buena pregunta, o solo por 2 años, y cada 2 años se puede modificar. ¿La querés responder, Eh, Santi? sí, digamos que las estrategias se plantean es por 2 años. Recuerden que la actualización o la nueva línea base se realiza cada 2 años. Entonces, al momento de formular el plan de movilidad empresarial sostenible, que es en el 2024, yo incorporo, o en este caso las organizaciones incorporan estrategias de movilidad sostenible que van a desarrollar durante esos 2 próximos años para cuando llegue la etapa de seguimiento, pues yo pueda hacer todo el análisis de la información. Entonces, para responder a tu pregunta, las estrategias las realizo es cada que voy a actualizar la línea base, es decir, cada 2 años. Así es, gracias, Santi.
Después sigue Oriel, nos pregunta, buenas tardes, ¿las memorias no las comparten? Sí, las memorias creo que las compartimos a los correos en los que ustedes se registraron, ya lo valido. Y si no, siempre las publicamos más o menos una semana después en YouTube. Se comparte pues toda la grabación con las preguntas. Y adicional a ello, se comparten a través de todas las redes sociales pues, que tiene Gaia en la presentación pues, de manera puntual. Hay otra pregunta, Santi. Yo no me acuerdo si vos me respondiste esta ayer. No, la pregunta Juliana Londoño es, buenas tardes, ¿se encuentran publicados los anexos de esta nueva resolución metropolitana? No, aún no se encuentran publicados los anexos. Digamos que esta resolución 756 de 2023 tiene un anexo que en donde básicamente exponen las empresas que tienen condiciones especiales y cómo se deben de abordar esas condiciones especiales. Si uno se va a el marco normativo o a la aplicación del área metropolitana donde expiden todo el tema de la normatividad, no se encuentra disponible este anexo, pero nosotros ya adelantamos esa tarea, lo solicitamos directamente al área de movilidad, entonces muy probablemente se los podamos compartir con todo el tema de las memorias de capacitación. Y a quienes les interese, pues también tenemos por ahí el borrador de las preguntas, por si de pronto, nuevamente eso es un tema de tiempos, como pues estamos, para mí es poco tiempo, la verdad es que, no sé, una empresa que tenga 400 empleados es muy poquito tiempo, 7 meses para hacerle las encuestas a los 400 empleados y tener una muy buena muestra. Recuerden que eso va de alguna forma a alterar la forma en cómo hoy ha venido desarrollando su actividad productiva la empresa. Entonces, si pueden ir haciendo gestión desde este año, para mí es muy bueno porque el otro año seguro va a ser muy poco tiempo para hacer. Si ya pienso que es poco tiempo, desde hoy yo creo que el próximo año va a ser imposible desarrollar. Hay otra pregunta, Stephanie nos pregunta, las empresas que no les aplicaba para este 2023, si lo hacen considerando estos nuevos lineamientos. Sí, digamos que si no les aplicaba, pues Stephanie, si no te aplicaba de aquí hacia atrás, recuerden que es a las empresas que tienen 200 empleados directos o indirectos y no solamente en una sede, sino que sumando todas las series del área metropolitana es un objeto. Entonces, si de pronto antes de la 1379 no te aplicaba, de aquí en adelante, pues aplica para el desarrollo de lo que se debe presentar el 31 de mayo del 2024. Incluso, Olfer, ahí para complementar un poco, es que digamos que las empresas que se encuentran sujetas al cumplimiento de esta norma son las que tienen 200 colaboradores directos o indirectos, pero las empresas públicas o privadas que no tengan 200 colaboradores, pero quieran implementar este plan de movilidad, lo pueden hacer. Perfecto. Gloria nos pregunta si la app que iba a desarrollar el área metropolitana ya existe. Sí, se Creo que no. encuentra Sí, sí disponible, existe. sí, Ah, no sí, se lo he visto. encuentra disponible, la pueden descargar para los que tienen sistemas iOS, lo pueden descargar en el App Store, lo buscan como Plan MES. Me imagino que también aparece igual para los que tienen otro sistema operativo, Android. Lo voy a buscar, no lo he descargado. Santiago nos pregunta, buenas tardes, ¿me podrían recordar qué documento es el que se debe radicar en julio del 2023? Santiago, el documento es un documento que describe las estrategias de movilidad que tienes hasta el momento y quienes deben presentar el informe, las empresas, pues que eran objeto de aplicación de la norma 1379 durante el 2018 al 2022. Vanessa nos pregunta, buenas tardes, ¿se puede integrar el comité PESP con el Comité de Movilidad Sostenible? Sí, de hecho, recuerden los que les decía al principio, que las funciones del Comité de Movilidad Empresarial Sostenible se pueden unificar con otros comités, como el Comité Paritario de Salud Ocupacional, como el Comité de Seguridad Vial, y también lo pueden hacer con el comité establecido para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Claro que sí. Gracias. Este es de Oriel. Oriel nuevamente nos dice, excelente capacitación, muchas gracias. Quiero hacer las siguientes preguntas.
¿Cómo se puede articular armónicamente el cumplimiento del decreto 1079 de 2015, que es el PEPS? Acabamos pues, de dar respuesta a esta, Oriel. La segunda es con los decretos 1076 del 2015 y 1072 del 2015, todas deben ser manejadas por separado o cómo integrarlos en un documento adecuado. Yo creo que acá habría dos apreciaciones con respecto al 1076 y el 1072. Es que ellos son decretos compilatorios de normatividad y pues digamos que lo que se buscaba con ellos era tener un documento, una Biblia, como la llamamos nosotros los ambientales, para hacer seguimiento a todas las matrices ambientales. Pero lo que quedó con un error y es que se desactualizó al otro día, ¿cierto? Cuando uno está, digamos, que viendo temas de legislación ambiental, en este preciso momento que estamos hablando puede estar saliendo una norma y se desactualiza todo lo que tengamos atrás. Entonces, pues en el decreto 1076 y en el decreto 1072, pues seguramente habrán acciones puntuales que cumplir con respecto a calidad del aire desarrolladas en 909, en 910, pero no específicamente en resolución metropolitana 756, pues, y recordar que esta aplica única y exclusivamente para el área metropolitana del Valle de Aburrá y estos decretos pues tienen un alcance mucho más nacional, ¿cierto? De hecho, ahí, Olfer, qué pena te interrumpo, y es que digamos que ese marco normativo que está relacionando, ahí no recuerdo el nombre del señor 1070, Oriel. Oriel, tienen funciones diferentes. Uno está muy enfocado al tema, en este caso el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible está muy enfocado al tema de reducir la huella de carbono, de dióxido de carbono equivalente por cómo se movilizan los colaboradores, mientras que el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que si bien lo puedo agrupar dentro del comité, digamos que ese plan estratégico está muy enfocado a temas de SST, temas de capacitaciones, temas de mucho formato. Entonces, a la hora de integrarlo, tendría que revisarse cuando se esté haciendo todo el tema de formulación y diseño del plan de movilidad. Perfecto. Ahí, Gloria, me parece muy buena tu pregunta. Pues todas son muy buenas, pero hay unas que son muy específicas, porque sé que generan mucha duda entre todos. Gloria nos dice, si tengo 10 sedes en el área metropolitana, una sola con 250 empleados y las demás con un promedio de 10 empleados, ¿el plan MES aplica solo para la sede de 250 empleados? Yo te voy a leer, Gloria, lo que dice en el ámbito de aplicación, artículo 3, en especial en el parágrafo 1, dice, cuando la organización cuente con varias sedes o instalaciones dentro de los municipios del Valle de Aburrá y la suma de los colaboradores, directos e indirectos, sea igual o superior a 200, también deberán implementar los plan MES. Es decir, que en este caso, pues la idea es que tú tengas un solo documento rector de la organización como tal y que ese documento rector, pues tu plan MES pueda ser aplicado a todas las sedes, pues porque en realidad tu conjunto suma para todas las sedes 340 empleados, según lo que nos describes pues en la pregunta de manera puntual. Una con 250 y 9 con día 10, o sea que serían 340 empleados, objeto o sujeto de cumplimiento del plan MES en este caso. Hay las dos últimas. La primera es no sé el nombre, perdón, dice gestión ambiental. Dice buenas tardes. Según los plazos estipulados de evaluación y actualización que nos plantean, estaría errónea la información que sacó el AMPA en el documento. Ahí lo plantean para 2025 y dice que cada 2 años, es decir, impares. Yo tuve la misma apreciación y discusión cuando leí el documento. Gestión ambiental, pues yo creo que también puede ser un error de la autoridad ambiental y de hecho tiene dos errores el documento que nosotros vamos a pedir aclaración ante la autoridad ambiental y que seguramente se los estaremos compartiendo. Uno es ese y el otro es que, ya se los voy a decir, les dice un mes. Ya se los voy a leer. Si quieres, Santi, responde la última pregunta y yo ya se los busco en dónde está el Listo. segundo error. Andrea Medina dice, buenas tardes. eh,
De esas estrategias que continúan vigentes para ser radicadas el 30 de julio, se deben subir también las evidencias aplicadas. Sería lo ideal. Pues básicamente, digamos que es un documento muy simple donde se van a exponer todas las estrategias que continúan vigentes, pero esas estrategias también deben de estar apalancadas por un soporte. Michael dice, personalmente es el primer acercamiento en este tema, la empresa no participó en la resolución anterior, entonces en el informe del 30 de julio no debemos presentar nada, es decir, no radicar el informe. No me quedó muy claro la información. Sí, digamos que las empresas que en este momento se encuentran obligadas a realizar una radicación de un documento antes del 30 de julio son las que participaron en la primera fase, la que se comprendió entre el 2018 y finalizó en el año 2022. Si tú como empresa no presentaste ningún documento en ese periodo de tiempo y vas a iniciar es con la formulación en el año 2024, entonces tendrás que esperar hasta el 2024 para hacer la formulación. Pero como les dice Olfer, lo ideal no es esperar hasta esa fecha porque la construcción de un plan MES requiere mucho tiempo, requiere mucho trabajo, pero digamos que no te aplicaría radicar información para este periodo. Vale, ya encontré el error. Está en el artículo 5, ítem 4, evaluación y actualización. Dice, esta fase inicia en el segundo mes de entrega del documento del PMES, para lo cual la plataforma PMES SIMB5 estará habilitada los primeros 5 meses de dicha vigencia. Nosotros creemos que donde está la palabra mes en la primera frase, esta fase inicial en el segundo mes, no es mes sino año, pues como haciendo ahí énfasis en lo que nos dice la plataforma, pues como tal, o en lo que nos dice el contenido de la norma. Hay una última Bueno, pregunta y hay una dice, última pregunta, sí. ajá, ¿hay algún modelo o formato guía para presentar el informe del 30 de julio? No. No. Eh, De ac- hecho, ellos piden, discúlpame Santi, que lo hagan a través de PQRS, ujú. que lo hagan, digamos que dice de manera puntual, su radicación deberá hacerse a través de la página web www.metropol.gov.co, portal PQRS, Cultura Plan MES. Pues, y de pronto los que han diligenciado ahí saben que no es mucha la información que le deja cargar a través de PQRS. Entonces, no. Sí, Pues aquí digamos que, dale, Santi. que es importante aclarar que si bien este documento del 30 de julio se debe radicar a través de PQRS, pero cuando empiece todo el tema de la formulación y todo el tema del seguimiento del plan de movilidad a partir del año 2024, ya se tiene que radicar es a través de la plataforma de SIM versión 5, que es Sistema de Información Metropolitana versión 5. Entonces, para que lo tengan claro que son dos plataformas, digamos, bueno, dos divisiones de la plataforma diferentes, por llamarlo de Diferente. alguna Sí, forma. eso, lo que hablamos de PQRS es solamente para el del 2023, pues para el del 30 de julio. El resto a través de Inversión 5. Bueno, yo creo que ha sido un espacio muy interesante. Muchas gracias a ustedes por permanecer aún acá en la plataforma, digamos que por participar del espacio. Estos espacios siempre son constructivos para ustedes y para nosotros, por supuesto. Si tienen dudas, inquietudes, comentarios, si quieren que los apoyemos en la implementación del Plan MES en su organización, pues acá estamos para servirles. Entonces, pues muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el espacio y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Recuerde que el webinar se está siendo grabado y pues será enviada las memorias a sus correos o estarán disponibles en nuestras redes sociales. Les deseo un feliz regreso a casa y una muy buena tarde. Muchas gracias a Gracias. todos los que participaron de este espacio. Ahí están Santi, solicitando un gracias. correo electrónico. No sé si lo pones ahí en el chat de contacto. De una, Michael Ovilla, gaianza.com y scardona@gaianza.com. Muchas gracias a ustedes. Excelente espacio.
Santi, gracias, hermano. Con gusto, gracias a vos, que estés bien. Feliz tarde. Chao. Chao. Tarde.